Gloria a Dios, gloria al nombre de Jesús. Dios les bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Sea la paz con cada uno de ustedes. Gloria al que vive para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos por estos medios nuevamente para poder compartir la bendita palabra de Dios con cada uno de ustedes, con todos los que están conectados a lo que son las programaciones de Radio Retén Lo que Tienes en nuestra iglesia, la Nueva Jerusalén, que está en la 8290 Siegen Lane, Baton Rouge, Luisiana. Dios bendiga a cada una de las vidas que nos pueden estar escuchando en lo que es la radio local 1690 AM y todos los que nos pueden estar escuchando en radio online y por los canales de YouTube y por las diferentes aplicaciones. Dios los bendiga a cada una de sus vidas. Gloria al nombre del Señor. Glorificamos el nombre de Cristo. Estamos en esta hora, en este lugar, para poder compartir esta palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones. Gloria al nombre del Señor. Así que esperando siempre que esta conexión pueda estar estable, porque muchas veces estamos batallando con lo que es el internet, y en veces hay pausas, se frisa la pantalla o X cosa cuando se están haciendo transmisiones en vivo. Suelen suceder esas cosas, pero lo bueno es que esto se puede quedar grabado y después se puede ver sin ningún problema. Así que Dios bendiga a todos aquellos que pueden estar en esta hora con cada uno de nosotros, y vamos a compartir un poco sobre la palabra, qué es el juzgar. Eso es lo que queremos hablar en esta hora, un poco sobre ese tema. ¿Qué es el juzgar? ¿Qué es para usted el juzgar? ¿Cómo ejecuta usted el juzgar? ¿Puede usted juzgar? Solo Dios puede juzgar. Hay muchas cosas en que la gente se refiere o ve las cosas diferente, habla diferente, pero queremos basarnos en eso. ¿Qué es el juzgar? Y queremos estar tomando ciertos versículos bíblicos, ciertas citas bíblicas para poder entender, ya que depende de la cita bíblica que uno esté escudriñando. A eso es lo que se va a referir. No todas las citas bíblicas que hablan sobre el juzgar significan lo mismo. Así que para eso estamos en este lugar, para poder hablar un poco sobre este tema, ya que es un tema muy extenso, un tema que es muy profundo, pero vamos a tratar de ser lo más claro posibles y que cada uno pueda entender la palabra del Señor en cuanto a lo que es juzgar. Ese es el nombre del tema. ¿Qué es el juzgar? ¿Qué es el juzgar? Amén. Así que para eso vamos a comenzar en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 1 en adelante, y leemos la bendita y poderosa palabra en el santo poderoso nombre de Cristo Jesús. Gloria al que vive para siempre. Mateo 7, versículo 1 en adelante. Gloria al nombre del Señor. Y la palabra dice así, honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Voy a leer una vez más el versículo 1 y el versículo 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Amén. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos en esta hora, Jesús. Sea bendito tu santo nombre, Señor. En tus manos estamos, poderoso Rey amado. Aleluya, para que tú tomes control en esta hora, Jesús. Te rogamos, Dios eterno, Padre, que por medio de tu gracia y misericordia, una vez más en esta hora nos permitas y nos dé las fuerzas, la sabiduría, la inteligencia y la ciencia de lo alto
para poder, Señor, llevar a cabo esta palabra, esta predicación, esta enseñanza, Padre, para cada vida, para cada alma, Señor. Sea usted, Padre, dándonos esa sabiduría para poder hablar de su bendita palabra y que sea su Espíritu Santo quien nos dirija, quien nos instruya, quien nos corrija, Padre. Que sea su Espíritu Santo, Padre de la gloria, quien tome control en nuestros pensamientos, nuestra mente, Señor. Que sea su Espíritu Santo dirigiéndonos, Padre, en esta predicación. Asimismo, Padre, te pido por cada vida que va a estar escuchando su palabra, por cada vida, cada alma, Señor, que va a estar pendiente, Padre, a esta enseñanza. Yo te ruego, Dios mío, que tú alumbres el entendimiento a cada uno y que seas tú, Padre, encargándote, Dios mío, Padre, de que nada ni nadie robe la semilla en cada corazón, sino que esta palabra quede sembrada, Señor, en los corazones y que en vez, Señor, de contención pueda traer edificación, Señor, a tu pueblo, Padre. Da entendimiento, Dios mío, a todos aquellos, Padre, que creen saber, Señor, lo que están hablando, pero muchas veces lo que están trayendo, Señor, es contención. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor amado, para que sea usted, Señor, Padre, obrando en cada vida, en cada alma, y así que cada uno, Señor, pueda ser un vaso de honra para edificación del cuerpo de Cristo. Padre, te lo pedimos en el santo poderoso nombre de Jesús. Conceda, Dios mío, Padre, a cada vida, a cada alma, Señor, el ser edificado con su bendita y poderosa palabra. Señor, se lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Abra mi boca, Señor, en esta hora y alumbre, Señor, nuestro entendimiento, Padre. Que todo lo que hablemos, Señor, sea para edificación de su iglesia, Padre. En el santo poderoso nombre de Jesús se lo pedimos, Señor, que tome control. En sus manos estamos, Jesús. Por su gracia y misericordia, Señor, estamos en este lugar, Padre, hablando de sus maravillas, de sus señales, de sus prodigios, de sus milagros, Padre. Hablando, Señor, de las buenas nuevas de salvación, Señor. Hablando, Dios mío, de esta bendita palabra, Señor, que nos ha dejado, Señor, como heredad a cada uno de nosotros, Padre, para que podamos, Señor, ser edificados y alcanzar la bendita vida eterna, Padre amado. Ayuda, Señor, a tu pueblo, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret te lo pedimos, Padre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria al que vive para siempre, aleluya. Así que vamos a comenzar aquí donde leímos en el libro de Mateo capítulo 7 para que podamos desglosar lo que es este tema, que es el juzgar para muchos. Gloria al nombre del Señor. Y es que esa palabra del juzgar, lamentablemente o tristemente, muchas personas la han querido usar no para ser beneficiados, no para ser, aleluya, no para ser enderezados, sino de una manera incorrecta, de una manera que no debe de ser de esa manera de que lo están usando, de yo querer usar esa palabra para decir que no me juzguen porque solo Dios puede juzgar. Entonces por ahí es donde nos queremos ir y donde ese pensamiento, esa opinión, donde muchas personas llamarse cristianos de que están dentro de una congregación o en una iglesia o gente que tiene un poco de conocimiento de la bendita palabra de Dios, agarran ciertos versículos a su favor y este es uno de los que la gente agarra para defenderse. Y es que nosotros no podemos usar la misma palabra para defendernos de la palabra. Nosotros usamos la palabra para defendernos de las tinieblas porque la palabra es luz. La palabra nos ayuda para defendernos, para enderezarnos, para corregirnos, pero de todo lo que es pecado, de toda cosa mala, no que yo mismo con la misma palabra me voy a defender de la corrección que Dios mismo me está dando. Yo no puedo venir y usar la palabra de Dios para defenderme de lo que el Señor está instruyéndome. Y es que ahí es donde la mayoría de las personas que tienden al usar este
esta palabra del juzgar, no me juzgues porque solamente Dios me puede juzgar, no me critiques, no me primero saca la paja de tu ojo o la viga de tu ojo para que entonces puedas ver la paja en mi ojo, y un sinnúmero de maneras. Esto es solamente un pequeño ejemplo de lo que suele acontecer en cuanto a las personas que les gusta usar la bendita palabra del Señor para defenderse, para discutir, para pelear, para que no les digan nada, sino que muchas veces la palabra trae esa confrontación, y obviamente va a ser por medio de una persona, por medio de un instrumento, por medio de un pastor, de un evangelista, de un hermano, por medio de cualquier persona puede darnos una corrección con la palabra de Dios. Y muchas veces queremos decir que no queremos que nos juzguen porque solamente Dios nos puede juzgar, aleluya. Pero si analizamos tan solo esa frase que muchos están usando de que no me juzgues, que solamente Dios me puede juzgar. O sea, si analizamos bien esa frase, no nos damos cuenta que solos nos estamos echando la soga al cuello. Porque si vemos la profundidad, la realidad de esta palabra, de esa frase, no me juzgues para que solamente Dios me puede juzgar. Ahora bien, yo puedo hacerle una pregunta a las personas que tienen este tipo de pensamiento. ¿Qué preferiríamos nosotros? ¿Que nos juzgue un hermano o que nos juzgue Dios? Porque si Dios nos juzga, bendito sea el nombre del Señor, el juicio de Dios es verdadero. El juicio de Dios, aleluya, puede ser algo fuerte para nosotros que un ser humano no pueda soportar. Hablando de un juicio, de que Dios nos enjuicia mientras estamos en este cuerpo, mientras estamos en esta vida, mientras Dios nos está corrigiendo, no hablando ya del juicio final. Eso es otro tema. Pero si analizamos esto, si fuéramos inteligentes, yo preferiría que me juzgara, aleluya, una persona, un pastor, un evangelista, un instrumento que usara a Dios para que me juzgara con esa palabra, para que así yo pudiese enderezarme y no esperar a que Dios me juzgue, porque cuando Dios me juzgue es porque Dios ya ha usado sus instrumentos para hablarme con su palabra. Cuando Dios me juzgue es porque va a venir la consecuencia de mi rebeldía, es porque va a venir la consecuencia, aleluya, de lo injusto que yo haya estado haciendo. Así que entonces, si yo quiero que Dios me juzgue, es porque no sé lo que estoy diciendo, es porque no tengo ni idea de lo que estoy diciendo, porque no queremos, aleluya, llegar hasta ese punto, sino que necesitamos que alguien hable, que alguien nos juzgue, que alguien nos hable de la palabra para que nos podamos enderezar antes de que venga el juicio de Dios, aleluya. Y cuando nosotros leíamos aquí, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Entonces, por eso las personas leen esta palabra y dicen, ¿ves lo que dice la Biblia? Que no juzgues para que no seas tú juzgado. Pero hay que identificar, aleluya, lo que es juzgar a través de la palabra. Entonces, las personas no entienden o vienen y malinterpretan que al querer corregir su vida con la palabra es para un bien de la persona, no es para que le vaya mal. Entonces, ¿por qué vamos nosotros a querer pelear y decir no juzgues para que no seas juzgado? Querer yo defenderme cuando me están llamando a mí la atención, cuando están buscando que yo me enderece, que camine correctamente conforme Dios quiere que yo camine. ¿Por qué voy a decir, aleluya, de que no me juzguen si lo único que están buscando es el bien para mí?
Entonces yo no puedo, aleluya, venir con esa mala actitud, porque eso me dice que tengo una actitud de orgullo, de altivez, que no me gusta, aleluya, que me corrijan, que no me gusta que me digan las cosas. Y entonces, si nosotros estamos actuando de esa manera, es que algo se tiene que enderezar, algo está torcido en nuestra vida y no podemos seguir con esa conducta, porque esa no es una conducta agradable delante de Dios. Amén. Así que no podemos venir nosotros a decir de esa manera. O sea, Cristo está hablando aquí: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Qué pasa aquí? Aleluya. ¿Qué pasa? Que en el tiempo que Jesús andaba predicando el evangelio junto con sus discípulos, con sus apóstoles, confrontó muy fuerte a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos, aleluya, eran un tipo de persona que se enfocaba en querer enderezar a otras personas, en querer corregir a otras personas, pero ellos no se enderezaban, ellos no se corregían, ellos tenían una apariencia de que eran santos delante de Dios, pero cuando nosotros escudriñamos la palabra, bendito sea el nombre de Jesús, ellos estaban haciendo no un justo juicio, sino un juicio injusto, porque lo que ellos estaban queriendo imponer a las personas, ellos no eran capaces de hacerlo, porque la misma palabra de Dios dice que estaban poniendo cargas a las personas que ellos no se atrevían ni siquiera a moverlas con un dedo. ¿Por qué? Porque esa era la mala actitud de la hipocresía que tenían ellos. Era solamente querer imponerle reglas, cargas a las demás personas, querer manipular a las demás personas. Bendito sea el nombre del Señor, pero ellos no daban el ejemplo con sus hechos, aparentaban con una vestimenta, con un lenguaje, con una actitud falsa, pero no estaban dando el ejemplo que Dios estaba pidiendo que diesen. Aleluya. Entonces, ellos fueron confrontados de esa manera. Nosotros somos confrontados de esa manera también, a no llegar a ese punto de lo que los fariseos estaban actuando, aleluya, sino que nosotros, aleluya, tenemos que aprender el justo juicio de Dios con misericordia, con justicia, con amor. Bendito sea el nombre del Señor. Que yo vengo a mostrarle la palabra de Dios, que yo vengo a mostrarle, aleluya, la luz del Señor, que es la bendita palabra del Señor, para corrección de nuestras vidas, para hablar lo que se tiene que enderezar, lo que se tiene que corregir, no como punto de crítica, sino como punto de edificación, porque es la palabra de Dios, para que nosotros podamos alcanzar lo que es la vida eterna, porque si no, de nada sirve que digamos que somos cristianos, que sabemos palabra de Dios, pero no queremos, aleluya, ser corregidos, no queremos ser enseñados, no queremos ser exhortados, porque decimos que mucho critican, que no tienen amor, que mucho apedrean, que mucho apalean, y vemos la palabra de Dios, la exhortación, la corrección del Señor, la vemos como algo que estuviese en contra de nosotros. Cuando nosotros analizamos la bendita palabra de Dios, nos está diciendo que todo eso es para educación de nuestra vida espiritual, es para edificación de nuestra vida espiritual, para que así nosotros, aleluya, podamos continuar en este camino conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra opinión, no conforme a nosotros pensamos o conforme a nosotros queremos. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Entonces, por eso Jesús dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís serás medido. Por eso dijo eso el Señor, aleluya, para que nosotros, aleluya, si nosotros vamos a querer corregir a los demás, si nosotros vamos a querer enderezar a los demás, nosotros tenemos que dar un ejemplo con nuestra vida. O sea, nosotros no podemos decirle a la persona que se aparte del mundo y nosotros estar en el mundo. Nosotros no podemos exigirle a una persona que se tiene que congregar, que tiene que ayunar, que tiene que orar, si nosotros no damos el ejemplo, si nosotros no lo estamos haciendo.
Así que nosotros tenemos que ser el ejemplo para que otros puedan ver, aleluya, de que verdaderamente Dios está ahí obrando, de que verdaderamente Dios está haciendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al que vive para siempre, aleluya. Entonces, cuando vemos también en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4, dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Ve? Por eso es que la gente dice que Dios es el que va a juzgar. Dejemos a que Dios juzgue. No queremos, aleluya, que nadie nos diga nada. Por eso es que la gente dice, porque está agarrando esta palabra de una manera equivocada, está, aleluya, malinterpretando esta palabra, diciendo que solamente Dios puede juzgar. Dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ahora, un juicio para un fornicario y para un adúltero, ese juicio se llama infierno. Ese juicio no se llama advertencia. Ese juicio ya se llama infierno. Entonces nosotros no queremos ese tipo de juicio. Vamos a aceptar la advertencia, el juicio. Vamos a aceptar el que otros nos juzguen a nosotros para nosotros corregirnos y enderezarnos. Aleluya. Y no esperar que venga esta clase de juicio. Por eso al principio yo les decía, les mencionaba que no todas las partes donde la Biblia habla el juzgar se refiere a lo mismo, sino, aleluya, que en este caso dice: los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Un juicio ya, el juicio eterno, el juicio del infierno, del cual nosotros estamos buscando a Dios a través de su palabra para poder escapar de ese juicio. Entonces debemos nosotros de amar a que las personas que nos quieren corregir, que nos quieren enderezar, que nos quieren aconsejar, que nos quieren hablar de la palabra de Dios, que nos quieren decir: mira, esas obras que estás haciendo son malas, mira, esas obras que estás haciendo son dignas de condenación, te van a llevar al infierno, te están conduciendo al infierno. O sea, no nos enojemos cuando venga ese tipo de juzgamiento a nosotros, sino que aceptemos eso si en verdad, aleluya, si nos están diciendo una verdad. Ahora, como dice la Biblia, si están hablando cosas contra nosotros y son mentira, pues gloria a Dios, nos gloriamos en el Señor, no hacemos caso y seguimos para adelante. Pero si están hablando cosas de nosotros, si nos están juzgando, o como dice el mundo, nos están criticando, aleluya, porque el cristiano verdadero no debe de decir están criticando. Si te están corrigiendo, si te están exhortando con la palabra de Dios, usted no puede decir que lo están criticando. Usted tiene que decir que lo están corrigiendo, lo están exhortando. Por eso es que la Biblia también dice, aleluya, que no nos cansemos de la corrección, de la disciplina del Señor, porque en todo tiempo Él va a buscar la manera de corregirnos. Así que no malinterpretemos de que la gente nos quiere juzgar, de que nos quiere criticar, sino, aleluya, de que mientras nos hablen una palabra verdadera, una enseñanza como la que estamos hablando en esta noche, bendito sea el nombre de Jesús, que mientras nos hablen de la corrección bíblica para nuestra vida espiritual, entonces, aleluya, nosotros aceptemos esa corrección, como dice la palabra, con mansedumbre, con humildad, no arrogantes, no altivos, no diciendo que no me pueden juzgar, que solo Dios me puede juzgar, sino que entendamos, aleluya, que es Dios usando a una persona para que me exhorte, para que me corrija, para que me enderece, para que pueda agradar a Dios. De nada sirve que yo esté diciendo que quiero hacer la voluntad de Dios. De nada sirve que yo esté rezando el Padre Nuestro y esté diciendo: se hágase tu voluntad en los cielos como acá en la tierra, si yo no tengo ni el menor interés en hacer la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros queremos defendernos con la misma palabra y queremos decir: no me juzgues, no me critiques, cuando sabemos que nos están hablando Biblia, cuando sabemos que nos están hablando la palabra de Dios, entonces ¿de qué me sirve que esté diciendo: hágase tu voluntad, Dios? Si como quiera, cuando Dios quiere hacer su voluntad en mí, yo la estoy rechazando, yo me estoy endureciendo, yo estoy poniendo defensa contra esa voluntad.
No tiene sentido, aleluya. Gloria a Jesús. Pero para eso es esta bendita palabra. Para eso es esta predicación. Para que todos podamos entender. Para que todos podamos seguir siendo edificados. Aleluya. Mire lo que nos dice el libro de Lucas también. Libro de Lucas capítulo 6. Gloria al nombre del Señor. Libro de Lucas. Libro de Lucas capítulo 6. Versículo 37. Nos habla lo mismo que en Mateo 7. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. A eso es lo que se refería a nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 7. Aquí lo aclara en el libro de Lucas capítulo 6, versículo 37, donde dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. A eso se refiere el Señor. No condenéis. Cuando habla en el capítulo 7 del libro de Mateo, no juzguéis para que no seáis juzgados, comenzando desde el versículo 1 en adelante, a eso se está refiriendo, a los que condenan. A los que condenan, no los que exhortan, no los que corrigen. Entonces no se está refiriendo. Entonces ahí está el detalle, ahí está el problema, donde las personas piensan que nos están juzgando o nos están criticando cuando nos están exhortando, aleluya. Pero cuando dice que no lo hagamos nosotros como pueblo del Señor, como hermanos en Cristo, que nosotros no lo hagamos, se está refiriendo a no condenar a otros. A no condenar a mi propio hermano, aleluya. Cuando la palabra de Dios está hablando de no condenar o juzgar a su hermano, se está refiriendo, aleluya, a un hermano en Cristo, amén. Porque hoy todo aquel que dice que es cristiano, solamente de nombre, solamente de boca, dice que es nuestro hermano, que es hermano en Cristo, cuando muchas veces está mostrando una vida totalmente contraria, totalmente diferente, está mostrando obras totalmente contrarias, totalmente diferentes. Gente que dice que son hermanos, no se congregan, no tienen pastor, no oran, no ayunan, no leen la Biblia. Entonces, no tiene sentido, aleluya, que esté hablando de ellos. Cuando dice no, que no nos juzguemos los unos a los otros o que no nos condenemos, se está refiriendo a los que verdaderamente están unánimes, peleando la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque estamos juntos peleando la buena batalla de la fe. Yo no puedo condenar a mi compañero de milicia, a mi compañero, a mi hermano que está al lado mío, que está ahí luchando, que está peleando igual que yo, que por ratos está en sus altas, por ratos está en sus bajas, pero está echándole ganas, está con temor delante de Dios, aleluya. A ese se refiere que nosotros no podemos venir a querer condenarlo, sino que lo perdonemos si en dado hay una falta, que Él haga una falta contra nosotros, que lo perdonemos, aleluya, que lo podamos ayudar, no que no lo condenemos. O sea, ahí se está refiriendo a la palabra de Dios. Cuando dice no juzguéis para que no seáis juzgados, no, como dice aquí el versículo 37 del capítulo 6 de Lucas, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. O sea que cuando vengan contra nosotros, nosotros no condenemos, no juzguemos, ahí se está refiriendo. Pero la gente dice que no los juzguen porque solamente Dios puede juzgar, que no los juzguen para que nosotros no seamos juzgados. Cuando se está hablando de una predicación, cuando se está hablando de una enseñanza, cuando se les está, aleluya, enseñando de la salvación, de la vida eterna. Entonces allí es la gente dice que no los estemos juzgando. A eso no se refería la palabra de Dios. La palabra de Dios se refería a no condenarse los unos a los otros, que cuando tuviesen falta contra nosotros, cuando nos faltara en el respeto, cuando hubiera una falta o algo, que nosotros perdonásemos. Muchas veces las personas lo hacen a propósito, muchas veces lo hacen accidentalmente, muchas veces se dejaron llevar por un mal pensamiento o por un chisme de otra persona
y empezaron a hablar empezaron a hablar mal de su propio hermano. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice la palabra, no hay que condenarlo, hay que perdonarlo. Puede haber muchas cosas, aleluya. Puede haber muchas cosas que pueden hacer contra nosotros como cristianos, como creyentes. Pero ¿qué dice la Biblia? Que nosotros tenemos que perdonarlos, no condenarlos. Esto no tiene nada que ver con una exhortación de la palabra, con una corrección de la palabra, porque una corrección, una exhortación, una enseñanza de la palabra para nuestra vida, aleluya, eso es lo que necesitamos, eso es lo que necesita nuestra alma, eso es lo que Dios ha mandado que se haga. No que diga que porque se le está enseñando la Biblia y porque se le está diciendo lo que la Biblia dice, que los ladrones, que los adúlteros, que los fornicarios, que los hechiceros, que los cobardes tendrán su parte en el lago de fuego, y ya dicen que los están criticando, que los están amenazando. Se está hablando palabra de Dios. ¿Qué quiere que se haga? Se está hablando el mensaje bíblico que está escrito en la palabra de Dios. No es que se le esté juzgando, sino que se le está corrigiendo. Cuando Dios dice no juzguéis, para que no sean juzgados, vuelvo y repito, es cuando los hermanos, cuando hay problemas entre hermanos, necesitamos aprender a perdonar. Y es normal que eso suceda. ¿Por qué? Porque tiene que manifestarse de que nosotros estamos aptos para perdonar. Problemas entre las congregaciones, entre los mismos hermanos, siempre va a haber diferentes problemas. ¿Por qué? Porque se tiene que manifestar, se tiene que probar a cada uno de que estamos aptos para perdonar. Ahora nos preguntamos ¿somos de los que les gusta armar problemas? ¿Somos de los que les gusta traer problemas? ¿Somos de los que les gusta traer contención? ¿O somos de los que han aprendido a perdonar? ¿De cuáles somos? Gloria al nombre del Señor, aleluya. Entonces, ya con esto aclaramos lo que la Biblia dice en cuanto al juzgar, en cuanto al exhortar, en cuanto al corregir, en cuanto al enseñar, en cuanto al predicar, en cuanto a la gente que dice criticar. El cristiano no critica. El cristiano, el creyente, el pastor verdadero, el evangelista verdadero, el instrumento de Dios verdadero, el que enseña la palabra verdaderamente, no critica, enseña, exhorta, corrige. Eso es lo que la Biblia dice. Está claro, aleluya. Mire cómo nos dice ahora Romanos. Gloria al nombre de Jesús. Romanos capítulo 2. Vea lo que nos dice Romanos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Ve? Una persona, aleluya, que está haciendo lo mismo, o sea, no, es que no tiene sentido. O sea, sí los hay, porque la palabra misma lo está diciendo, sí los hay, pero no tiene sentido de que yo me ponga a juzgar a una persona que porque no se congrega cuando yo no me congrego. No tiene sentido de que yo me ponga a juzgar a una persona que el porque no ayuna cuando yo no ayuno. Entonces, no tiene sentido de que yo me ponga a juzgar a una persona que le gusta agarrar lo ajeno y acusarla de ladrón cuando a mí también me gusta hacer lo mismo. Eso es lo que la palabra está diciendo ahí. No tiene sentido, aleluya. Entonces, por eso está diciendo, comienza diciendo en el versículo 1, por lo cual eres inexcusable. No hay excusa, oh hombre, quien quiera que seas, dice. Seas predicador, seas político, seas famoso, seas rico, seas pobre, seas evangélico, seas pastor, seas apóstol, seas lo que sea. Dice, quien quiera que seas.
Dice, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú que juzgas y haces lo mismo. Entonces, hay gente que aparenta ser muy espiritual y viene a querer corregir, viene a querer enseñar, viene a querer imponer, viene a querer, aleluya, a condenar a otros, a juzgar a otros, pero en las mismas cosas que no está dando testimonio, en las mismas cosas que no está haciendo bien para Dios. Dice la Biblia que se está condenando a sí mismo. Amén. Ese es el que juzga, pero de las mismas cosas que juzga, él mismo es partícipe de esas cosas. Él mismo es practicante de esas cosas. Entonces se atrae condenación. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahí sí es alguien que se trae condenación. ¿Se da cuenta? Y ya aquí es un poco diferente lo que habla la palabra en cuanto al juzgar. Dice el versículo 2, aclara el versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. No hay escapatoria. Ahora, yo no puedo decir aleluya y aplicarle esta palabra para que no me juzguen a mí, para que no me critiquen a mí, porque eso no está hablando de mí, eso está hablando del que está juzgando y está siendo partícipe de las mismas cosas. Vuelvo y repito, aquel que quiere imponer, juzgar, criticar y hacerse el gran espiritual de que hay que ofrendar, de que hay que diezmar, pero él no ofrenda, él no diezma, de que hay que congregarse, pero él no se congrega, de que hay que orar, de que son unos carnudos, carnales, que no oran, que no ayunan, no se congregan, pero tú tampoco. Entonces te estás trayendo juicio para tu vida. No hay escapatoria. Porque es que qué bonito se miran en las redes sociales hoy en día, con renombres de apóstoles, con renombres de profetas y queriendo, aleluya, predicar contra el adulterio y siendo ellos mismos adúlteros, queriendo predicar contra el robo y siendo ellos mismos ladrones dentro de la iglesia, queriendo predicar, enseñar, imponer con cuanta cosa y ellos siendo participantes de lo mismo. ¿Y qué dice Dios? ¿Y piensas esto, oh hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿piensas que tú escaparás del juicio de Dios? O sea, no hay escapatoria. No hay escapatoria. O sea, está el que juzga, el que critica. Está el que es juzgado, el que es criticado. Pero está el que corrige con el justo juicio de Dios, que es la palabra de Dios, que es la verdad. Está el que corrige, el que enseña, el que instruye. Está el que es corregido, el que es enseñado, el que es instruido. Así de claro, aleluya. No hay confusión. No malinterpretemos la palabra y no pensemos que con la misma palabra podemos defendernos de lo que nos quieren ayudar, de lo que nos quieren enseñar, de lo que nos quieren instruir. Gloria al nombre de Cristo, aleluya. Sigue diciendo aquí mismo en el libro de Romanos capítulo 14, también nos dice, aleluya, en el capítulo 14, versículo 10 en adelante, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así, fíjese bien cómo dice el versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros.
sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo creo que ya quedó claro, ya lo que explicamos, la diferencia que hay entre lo que es juzgar, criticar, condenar, y la diferencia con lo que es predicar, enseñar, instruir, corregir. Dice versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para los que piensan que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Qué hablaba el Señor en esta palabra? Que había, aleluya, un grupo de personas, como los hay todavía hoy en día, de que están condenando a las personas, que porque están comiendo comidas, como están condenando a las personas porque están comiendo los animales que eran inmundos en el Antiguo Testamento, aleluya, en la ley, donde no podían comer puerco, no podían comer un sinnúmero de animales, etcétera, aleluya. Entonces, estaban condenando a las personas porque estaban haciendo eso. Mas hoy en día el Señor dice que Él ha santificado todo. Ahora bien, ¿qué quería decir toda esta palabra que está aquí en Romanos? Cuando usted lee en Romanos del capítulo 14 completo, usted entenderá a lo que se estaba refiriendo la palabra y que nos está enseñando, aleluya, de que si hay una persona que se siente, aleluya, si hay una persona que está comiendo estos alimentos y yo soy inmaduro espiritual y pretendo aplicarle la ley del Antiguo Testamento, entonces yo lo estoy condenando, yo lo estoy juzgando, yo lo estoy criticando. Bendito sea el nombre de Jesús. Allí es donde estaba este problema en el libro de Romanos, capítulo 14. Allí es donde enseña lo que estaba aconteciendo en aquel tiempo, así como hoy en día hay religiones, hay sectas que te prohíben ciertos alimentos, te prohíben aún, aleluya, hasta querer aplicar a respetar lo que es el sábado, como lo hacían antes, y un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de leyes, un sinnúmero de cosas, aleluya, de que quieren aplicárselo a las personas, y que si tú no respetas el sábado, estás condenado, de que si tú comes ciertos alimentos, estás condenado, que si tú vives ciertas bebidas, estás condenado, y un sinnúmero de cosas. Entonces, aleluya, ahí es donde estaba siendo aplicada esta palabra. Por eso el Señor vino y dijo en el versículo 14, ¿por qué juzgas a tu hermano? Dice, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Por eso también en el versículo 13 dice, así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. ¿Por qué? Porque en el antetexto y el contexto de esta palabra es que se estaban juzgando, criticando los unos a los otros por las comidas, por las bebidas, por cosas, aleluya, que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Que nada de lo que entraba en el vientre contaminaba, porque eso iba a la letrina, sino lo que nace del corazón, eso es lo que contamina. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que del corazón nacen los malos pensamientos, los hurtos, los robos, los adulterios, los malos deseos. Del corazón nacen. Esas cosas son las que contaminan a la persona, no lo que ingiere. Hablando de alimentos sanos, tampoco estamos diciendo, aleluya, ahora que va a venir a querer ingerir cosas que le trastornen el cerebro o a ingerir bebidas que le trastornen el cerebro. O sea, Dios es un Dios de orden, no un Dios de desorden. Para aquellos que no entienden bien todavía lo que es la palabra de Dios, aleluya. Por eso, aquí es donde estaba hablando, aleluya. Dice el versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Vea bien, por causa de la comida. Si usted está condenando a alguien por causa de la comida,
ya no andas en el amor de Cristo, ya no andas en el amor de Dios. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Así que hay gente que es vegetariana, hay gente que no le gusta comer carne, hay gente que no le gusta comer, que solamente quiere carne. Entonces, nosotros no podemos pretender que la salvación de una persona dependa por este tipo de cosas. Por eso es que nosotros no podemos llegar a este punto de este tipo de juzgar. Por eso estamos hablando, ¿qué es el juzgar? Ese es nuestro tema. ¿Qué es el juzgar? Estamos hablando aquí, aleluya, de que ahora estaban queriendo juzgar por causa de la comida. Y el Señor está diciendo, aleluya, claramente, que no hagamos tropezar a nadie por causa de la comida. O sea, si alguien quiere simplemente comer legumbres, pues que lo haga. Si alguien quiere comer simplemente carne, pues que lo haga. Pero nosotros no podemos nosotros regularle o medirle su espiritualidad, su relación con Dios por causa de lo que come o por causa de lo que no come. Y ese era el juzgar que se hablaba aquí, o que se habla aquí en Romanos capítulo 14, desde el versículo 1 en adelante. Usted puede mirar ahí, aleluya, que el juzgar era por ese tipo de cosas exteriores, no era por otra cosa, aleluya. Y para seguir entendiendo más, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Creo que este versículo aclaró 100% lo que estábamos hablando. Vuelvo y lo repito, este versículo 16 de Colosenses del capítulo 2. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, que era el sábado, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. ¿Ve? Es una mente carnal, no es una mente espiritual. Todo aquel que quiere medirle la espiritualidad a las personas por medio de lo que come, de lo que no come, aleluya, sino que todo se ha hecho conforme al orden del Señor, aleluya. Está más que claro, no hay nada más que explicar en cuanto hay en esa palabra. Así que Santiago, pasamos al libro de Santiago, capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ahí está. ¿Quién somos nosotros para condenar a la gente? ¿Quién somos nosotros, aleluya, para decirle quién se va al infierno y quién no se va al infierno? Uno
vuelvo y repito, uno predica la palabra, uno enseña, uno exhorta, uno corrige, uno dice lo que la Biblia habla, lo que uno habla, lo que la Biblia dice que te conduce al infierno, mas yo no puedo decir a la persona, o yo no puedo mandar a la persona al infierno. Yo no puedo condenar a la persona. Yo no puedo condenar a nadie. ¿Por qué? Simplemente el que condena, el que da el juicio final es Dios. Entonces nosotros, aleluya, lo que hacemos es hablar esta palabra, exhortar, corregir, enseñar, no criticar, juzgar con la verdad, con el justo juicio de Dios, no conforme a mi pensamiento, no conforme yo crea, no conforme yo vea, no conforme la gente diga, sino conforme a la bendita palabra de Dios. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. Aleluya. Porque a los que Dios ha puesto para enseñar, para corregir, aleluya, tienen que ejercer eso porque Dios los ha puesto. Gloria al nombre de Jesús. Nadie que Dios haya puesto se puede acobardar tampoco, porque claramente la Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y si Dios ha puesto a una persona para que lleve el juicio para edificación del cuerpo de Cristo, pues lo tiene que ejercer. Lo tiene que ejercer, aunque la gente quiera malinterpretar las cosas, aunque la gente quiera decir tenga diferentes opiniones. Mire lo que dice Zacarías capítulo 7, versículo 8. Cuando el Señor, aleluya, le dio palabra a Zacarías en el capítulo 7, versículo 8, donde dice, y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad a cada cual con su hermano. Está diciendo, aleluya, juzgar conforme a la verdad, conforme a la verdad, que es la verdad, la palabra de Dios, conforme a lo que dice la Biblia, conforme a lo que Dios ha dejado establecido aquí. ¿Pero qué? ¿Cómo debe de juzgar? ¿Con ira? ¿Con crítica? ¿Con amenazas? No. Dice, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Hacerlo con temor, hacerlo como la Biblia también dice, como que si nosotros estuviésemos en los zapatos de la persona, como que si nosotros estuviésemos en ese lugar, que lo hagamos con misericordia, con piedad. Dice, cada cual con su hermano. O sea, está hablando en los que están unidos en el cuerpo de Cristo, en los que son hermanos, los que son verdaderamente cristianos, creyentes, los que verdaderamente están peleando. No está diciendo que con todo mundo actúe de esa manera. Dice, juzgad conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. Dice, no oprimáis a la viuda, al huérfano y al extranjero, ni al pobre, ni a ninguno piense mal en su corazón contra su hermano, ni tan solo haya pensamientos malos contra su hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasa? Viene la palabra del Señor, pero no falta quien se endurezca como la piedra. ¿Qué dice versículo 11? Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos enviada por su espíritu por medio de los profetas primeros. Siempre la palabra de Dios va a venir por un instrumento del Señor, por una persona. O sea, Dios no va a venir ni nos va a hablar cara a cara qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que dejar de hacer. Siempre va a usar una persona. El problema de nosotros, los seres humanos,
que a veces estamos con una mente carnal y queremos decirles que no nos critiquen, que no nos amenacen, que no nos corrijan. Estamos malinterpretando la enseñanza de Dios. Porque hay mucha gente que dice que la exhortación en una congregación son pedradas o son palos, cuando la misma Biblia dice que es maná del cielo, que es pan del cielo, que es alimento del alma. Pero cuando una persona está con una mentalidad de que son pedradas, de que son palos, es porque tiene una mentalidad carnal, es porque no ha alcanzado la madurez espiritual, es porque no ha entrado verdaderamente a gozar, a disfrutar de la bendita palabra de Dios. Por eso, para él son críticas, son juzgamientos, para él el tal predicador que más duro corrige, que más duro enseña, que no tiene amor, o etcétera, etcétera. Y entonces, en vez de que nosotros vengamos entrando por la puerta angosta, no nos damos cuenta que vamos entrando por la puerta ancha, que es la de la perdición. Entonces nosotros, en vez de venir acercándonos a la luz de Cristo, no nos damos cuenta que estamos alejándonos de la luz del Señor y estamos siendo guiados por las tinieblas. ¿Por qué? Por siempre hacernos las víctimas cuando se nos está corrigiendo y enseñando con la palabra del Señor. Aleluya. Juan capítulo 7. Y terminamos, aleluya, aquí con esta cita bíblica. Juan capítulo 7, versículo 24. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ahí está el punto clave. No juzguéis según las apariencias. No ande juzgando a nadie. No ande criticando a nadie. No ande hablando de nadie solamente por apariencia, solamente porque le pareció, solamente porque le contaron, sino, como dice, sino juzgad con justo juicio. Vuelvo y repito, ¿cuál es el justo juicio? La bendita palabra de Dios. Este libro sagrado llamado Biblia, ese es el justo juicio de Dios. Ese es la luz que nos enseña, nos corrige, nos exhorta. Aleluya. Y como dice la bendita palabra del Señor, a todo aquel que Dios ama y tiene como a hijo, lo disciplina, lo corrige. Pero ¿cómo lo va a hacer? Usando a otra persona. Así que por eso no nos levantemos con nadie que nos hable de la bendita palabra de Dios. No nos levantemos con nadie que nos exhorte con la bendita palabra de Dios, porque es Dios mismo disciplinándonos, es Dios mismo corrigiéndonos, es Dios mismo mostrándonos su amor cuando Él habla y exhorta nuestras vidas para que nosotros podamos enderezar nuestro caminar, aleluya, y así podamos avanzar en lo que es el camino de la salvación. Esto no se trata nada más de renombre, esto no se trata nada más de voy a la iglesia, esto no se trata nada más de que ya me bauticé o de que soy hermano, o de que aquí, que allá, sino que podamos nosotros, aleluya, mostrarlo con lo que son los frutos o el fruto del Espíritu Santo. En cuanto al tema que estamos hablando en esta noche, entraría la parte del fruto del Espíritu Santo, lo que es la mansedumbre, la humildad. ¿Por qué? Porque usted estaría recibiendo la palabra, aleluya, la exhortación, la corrección, con mansedumbre, con humildad. Bendito sea el nombre del Señor. Y se guarda la otra parte del fruto del Espíritu, sería el amor, de que usted se guardaría de no condenar a nadie, de no criticar a nadie, sino de ayudar, de corregir a los demás con lo que es el justo juicio de Dios, que es la palabra de Dios. Aleluya. Con eso es que se tienen que hacer las cosas, no conforme a mi pensamiento, mi manera o mi opinión, sino conforme lo que la palabra de Dios dice. Aleluya. Así que hasta aquí dejamos lo que es esta enseñanza. ¿Qué es el juzgar? Esa fue nuestra
predicación de esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Así que damos gracias a Dios porque nos ha permitido una vez más poder traer esta enseñanza en este día. Y estamos agradecidos con todos aquellos que estuvieron escuchando la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Sabemos que aquí en estas redes sociales hay de todo. Hay hermanos, hay amigos, hay jueces, hay espías, hay de todo. Pero Dios me los bendiga a todos. Dios trate con cada uno de ustedes conforme a sus corazones. Dios tenga misericordia de cada uno. Y Dios nos siga ayudando y Dios nos siga fortaleciendo para seguir avanzando en lo que es el camino de la salvación. Amén. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Hacemos una corta oración y entregamos esta parte. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos hablaste. Gracias por lo que nos exhortaste. Gracias por lo que nos corregiste. Sigue alumbrando nuestro entendimiento para que podamos seguir comprendiendo tu palabra, tu enseñanza, Señor. Te rogamos, Padre, que sigas teniendo misericordia de cada uno. Que sigas teniendo, Señor, paciencia, Padre. Síguenos teniendo paciencia, Señor. No te canses, Padre. Necesitamos, Señor amado, de tu paciencia, de tu gracia y de tu misericordia hasta el día de tu venida, Señor. Padre, que nunca se acabe tu paciencia, tu misericordia y tu gracia a nosotros. Ayúdanos cada día, Señor, aleluya. Cada vida, cada alma, Dios mío, Padre, que está ahí, Señor, con el deseo de luchar, Señor. Concédale fuerzas nuevas, Padre. Ayúdele, Dios mío. Enséñale el camino, Padre. Guárdele, Dios mío. En el santo poderoso nombre de Jesús te lo pido, Padre amado, por tu gracia y por tu misericordia. Socorra a su pueblo, Señor. Socorra, Padre, a los descarriados. Socorra, Señor, a sus instrumentos, a sus pastores, Señor, a sus evangelistas, a sus misioneros. Socórralos, Dios mío. Ayúdelos, Dios mío. Bendígalos, Padre celestial, con todo, Señor, aleluya. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Te adoramos, Rey Santo de Israel. Tuyo es toda gloria, tuyo es todo poder. Padre, tu gracia y misericordia, una vez más hemos podido abrir nuestra boca y poder enseñar su palabra. Ayúdenos, Señor, cada día a poder seguir echando mano de la vida eterna y a poder seguir peleando la buena batalla de la fe, Padre, en el santo poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Así que Dios me los bendiga y hasta la próxima.